Ya regresamos, 14:56 en vivo y en directo. Señor director, voy a tomar asiento, porque sí, para estar más cómodo aquí, para que Manuel me acompañe en cámara. Y queremos hablar de una temática respecto a lo que ocurre con todo el conflicto mapuche, cómo se aborda desde los medios de comunicación. Y hay una investigación de esto sobre el pluralismo informativo y la representación mediática del conflicto mapuche. Para hablar de esto nos acompaña Fernando Fuentealba, periodista y director del Magíster en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Fernando, ¿cómo estás? No te escucho. No sé si estás muteado o acá vamos a solucionar los problemas de manera interna. Fernando, ya te estamos viendo en pantalla. Ahora sí que sí. ¿Cómo estás? Sí, ahora sí. Impecable. Bien. ¿Tanto tiempo, Fernando? Sí, pues sí, buenas tardes. Sí, harto rato. Gracias por acompañarnos en esta temática tan importante. Tengo un internet un poco inestable, pero vamos bien. Sí, se entiende ahí lo que nos permite la virtualidad, y a veces podemos tener problemillas de conexión, pero aprovechemos ahí que parece que estamos sin temas de señal ahora. Lo que significa esta investigación, y que tengo acá el nombre completísimo: pluralismo, estructura periodística y representación mediática del conflicto mapuche en los medios hegemónicos y contrahegemónicos de las regiones del Biobío y la Araucanía. Cuéntanos cómo surge esta investigación, todo este proceso y el trabajo en conjunto también con el académico desde la UFRO. Mira, Connie, es un proyecto súper bonito que surge a partir de una inquietud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los medios, de cómo estos representan un conflicto tan importante como el conflicto mapuche. Y en ese sentido nos unimos con la UFRO, específicamente con el académico Carlos del Valle, y empezamos a investigar a los medios de la Araucanía y de la región del Biobío. Fueron más de 50 medios hegemónicos y contrahegemónicos y más de 395 noticias que analizamos en conjunto de ambas regiones. Y la idea era ver si realmente estaba siendo pluralista el contenido informativo que estaba saliendo en estos distintos sitios, ya sitios, radio, portales, prensa escrita y canales de televisión también. Oye, Fernando, y claro, lo que pueden descubrir dentro de este análisis y en qué periodo también lo realizan. Sabemos lo que se genera en diversas oportunidades cuando hay diversos hechos, sobre todo en la zona de la Araucanía, lo que pasa y lo que se mal titula también respecto a este conflicto mapuche. ¿Cómo llegan también a este cruce de datos y lo que pueden deducir de todo esto? Bueno, de hecho nosotros también hablamos de un malentendido conflicto mapuche, porque ya al hablar de conflicto mapuche estamos estigmatizando a los mismos mapuches antes de siquiera analizar el tema. La verdad que hay hartos resultados interesantes, sí, uno de los más potentes es que, porque acá se comparan medios hegemónicos con medios contrahegemónicos. Nuestra hipótesis era que quizás los medios contrahegemónicos iban a ser mucho más pluralistas que los hegemónicos, y la verdad que no fue así. Es decir, ambos tipos de medios, hegemónicos y contrahegemónicos, tienen una falta de pluralismo bien importante, bien importante. De hecho, te comento que, como por ejemplo, dentro de los hallazgos más curiosos, es que en un 98,9% de las noticias que están saliendo en los distintos medios, hegemónicos y contrahegemónicos, que hablan del tema mapuche, nunca se entrevista a nadie mapuche. Mira. Es decir, algo básico. Exacto, se habla de ellos, pero ni siquiera se les entrevista nunca, no están como fuente. Generalmente están las fuentes oficiales, ¿no es cierto?, fuentes de gobierno o fuentes policiales, dependiendo de cuál sea el tipo de la noticia con la que se está trabajando. Fueron cerca de 395 noticias y el análisis se realizó durante un mes. Curiosamente fue el mes antes de las elecciones.
Que se generó también mayor controversia en la zona de la Araucanía y acá en la región del Biobío, en la provincia de Arauco. Fernando, tú nos comentabas respecto al otro académico, cómo también se hace este trabajo colaborativo, la importancia de... Siempre hablamos de divulgación científica y nos quedamos con quizás otras materias. Esto también es un tipo de divulgación científica respecto a las ciencias sociales y lo que pasa en temáticas de comunicación. Muchas veces no se le toma el peso y sobre todo en estos momentos donde estamos inmersos a las llamadas fake news, lo que tenemos al alcance de nuestras manos con los dispositivos móviles, donde no existe un filtro. Y lo que tú señalabas, muchas veces los diversos tipos de medios, a veces uno dice, es que este medio quizás me genera más confianza, pero aún así no se están cumpliendo cosas básicas del periodismo, que es contrastar la fuente. Sí, coincido plenamente contigo. Ojo que el pluralismo es una exigencia legal para todos los medios, ¿no? Cuando hablo de exigencia legal, esto está en la ley. Es decir, en el caso de la televisión, que no atañe hoy día, esto lo debería regular el Consejo Nacional de Televisión. Claro. Pero el pluralismo está declarado en el artículo 1, inciso 4, donde se habla ya derechamente en la ley 20.750 de lo que vamos a entender por pluralismo y las exigencias legales para todos los canales, digamos. En ese sentido, claramente hay un llamado a ver con qué tipo de medio me estoy informando, ¿cierto? Es decir, yo esto lo conecté con otro proyecto anterior, donde hablábamos de las noticias específicamente mapuche, el tenor de las noticias, y un 98,9% de las noticias eran negativas también, es decir, este mismo porcentaje absolutamente mayoritario respecto a los resultados. Aquí hay un equipo atrás súper serio al que tú hacías alusión, es decir, estamos hablando de... Son 6 alumnos tesistas, 2 alumnos de la UFRO, 4 de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y Carlos del Valle, que es el director del doctorado en comunicación de la UFRO, además de un excelentísimo académico, y yo, que conformamos el equipo. Yo soy el director del proyecto y Carlos el codirector. Sí, llegar a estos resultados y lo que se da en esta investigación, porque acá hay una parte cuantitativa y también cualitativa. Me gustaría que nos hiciera la distinción de cada etapa y cómo van haciendo, como señalaba anteriormente, este cruce de datos respecto a lo que fueron analizando durante este mes previo a las elecciones. Mira, acá hay un trabajo, bueno, además del equipo que te nombré, también hay una socióloga y un periodista que es el encargado de la difusión del proyecto. A ver, ¿cómo se hace? Hay dos etapas importantes, hay una etapa quali y una etapa quanti. Lo primero es trabajar con la etapa quanti, o cuantitativa también, donde nosotros recopilamos las noticias que entran dentro de este mes de estudio. Ahí entraron, como yo te decía, eran cerca de 395 noticias en los distintos medios. Esta fue una muestra que se hizo por estrato a nivel proporcional, es decir, proporcional entre medio hegemónico y contrahegemónico. Por supuesto, los medios hegemónicos son mayoritarios, tanto en la región del Biobío como en la región de la Araucanía, por lo tanto, están mucho más representados en la muestra porque es una muestra proporcional. Y, por otro lado, tenemos que, aparte de este tipo de muestra cuantitativa, una vez que se tienen estos resultados, se analizan a través de un software SPSS y se cruzan distintas variables para llegar a resultados. Y por otro lado, se entrevistaron cualitativamente a directores de medios y aquí se hizo una muestra también representativa por estrato y se escogió algunos directores de medios tanto de la región de la Araucanía como de la región del Biobío. Y después cruzamos la percepción que existe a partir del periodismo duro, digamos, de los editores de prensa o de los directores de medios respecto a cómo reportean el conflicto y mal llamado conflicto, insisto con esto, o el tema mapuche, cómo lo reportean. Conocemos cómo se estructura la noticia y cruzamos estas variables quali con las quanti. Y ahí tenemos más o menos una fotografía completa de cómo se representa el tema mapuche a través de la información. Sí, la importancia de hacer este proyecto y por qué es tan importante estudiar este fenómeno
y como lo señalábamos, este término mal utilizado, conflicto mapuche, que ya nos genera una predisposición respecto a esto, y lo que se da es lo que podemos sacar en limpio, como tú ya nos estás entregando ahí parte de los resultados. Sí, mira, aquí claramente los medios pueden generar representaciones, digamos, y pueden llegar a estigmatizar a muchas personas. Es decir, hay un teórico que a mí me gusta mucho, que se llama Erving Goffman, que habla de que nosotros, una mayoritaria, cerca de un 70% de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros hablamos ni siquiera lo conocemos presencialmente. ¿Por qué? Porque trabajamos con los medios de comunicación. Ustedes como medios están generando imaginarios sociales en las personas respecto a distintas temáticas. Y les aseguro que muchos de sus televidentes ni siquiera han estado en la zona y quizás ya tienen terror de ir a la Nalhue o a Contulmo o quizás a la Araucanía, porque se ve muchas noticias negativas respecto al tema. Claramente está ocurriendo algo en la zona, es decir, tampoco hay que ignorar esto, es decir, hay un clima de inseguridad, de tensión permanente, ¿no es cierto? Pero los medios tienen una tremenda responsabilidad a la hora de informar, y quizás nosotros lo que buscamos con este proyecto y con la difusión de él es reflexionar en torno a eso, en torno a lo que el medio está provocando en la comunidad respecto a la estigmatización de un pueblo, donde claramente quienes están haciendo esto puede ser una parte muy pequeña del pueblo mapuche y están siendo continuamente estigmatizados. Sí, Fernando, me gustaría, a raíz de lo que tú mencionas, porque es una frase muy cliché respecto al lenguaje que construye realidades, pero muchas veces no se le toma ese peso, y en el contexto que nos encontramos actualmente, quizás saliendo un poquito respecto a esta temática en sí del proyecto, me refiero a la noticia en general, a lo transversal. Tú como académico, como periodista, que se ha dedicado a investigar estas líneas, lo importante también de estar atentos a las llamadas fake news o a lo que ocurre muchas veces en cubrir diversos hechos noticiosos y no se cumplen las cosas básicas. Lo importante de que un medio sea, bueno, y también destacar la importancia de los medios regionales respecto a esto mismo. Ustedes hicieron este análisis con medios de Biobío, la Araucanía. Sí. Quizás si empezamos a pensar un poquito cómo se cubre a nivel de Santiago, que muchas veces el centralismo también genera ahí mayores nebulosas, por así decirlo, de las mismas temáticas. Bueno, tú hablabas mucho esto de las fake news. Sin duda las fake news no ayudan en nada a disminuir esta estigmatización, digamos. Es decir, hacer un llamado a las personas a informarse en medios que sean serios también. Y serios en la medida que también sepan quién, por ejemplo, es el propietario del medio, cuál es su línea editorial. Porque muchas veces nosotros como investigadores fue una sorpresa, pensábamos que los medios que son contrahegemónicos, es decir, que son mucho más alternativos, y muchos de ellos son pro mapuche, iban a ser más pluralistas. Y era todo lo contrario, digamos. Es decir, nos encontrábamos con que no tenían las fuentes oficialistas y que solo tenían fuentes o tomaban este tema mapuche a partir solo de los mapuches. Es decir, siento yo que hay que informarse un poco a partir de quién es el propietario del medio, cuáles son sus líneas editoriales. Eso es público, ¿eh? No es algo que yo haga el llamado a la comunidad de que investigue el medio, ¿no? La mayoría de estos antecedentes son absolutamente públicos. Y las redes sociales, sin duda, creo yo que tampoco es un medio creíble para informarse. Sí. Es decir, ahí sí que hay harta fake news. Me acuerdo, por ejemplo, incluso lo investigamos esto de que hace como un año atrás, de que quememos todo, digamos. Que era un llamado a quemar todo, que supuestamente venía de las comunidades mapuches al lado de Yeu, digamos. Y eso absolutamente era falso y fue una fake news súper importante que creó realidad en su momento. Es decir, yo siento que hay que investigar un poco y hay que ponerse un poco serio en relación a la información que está saliendo a través de los medios.
Totalmente. Y respecto también a la interna, nosotros acá constantemente nos gusta también conocer qué pasa con el equipo de trabajo, con este aporte inédito que están realizando ustedes. Tú nos comentabas respecto a los alumnos tesistas de ambas universidades, pero en general, ¿cuál fue la sensación, cuál fue su análisis respecto a lo que pudieron descubrir de toda esta investigación? Mira, esa fue un granito de arena que nosotros como profesores, Carlos y yo, no esperábamos, porque en cierta manera fue súper gratificante que ellos nos expusieran lo importante que fue este proyecto, porque cuando uno habla de lo que los medios construyen realidad, acá ellos lo vivieron y lo analizaron directamente. Entonces fue bastante enriquecedor en esos 6 periodistas que prontamente van a ser profesionales, porque esta era su tesis de grado. Le aseguro que va a haber una reflexión mucho mayor, no solo de este tema, sino de cualquier otro que ellos reporten. Yo también defiendo a los medios regionales en el sentido que no necesariamente o no siempre pueden contar con todas las fuentes, porque también hay precariedad económica y de infraestructura logística, ¿no es cierto?, que impiden que ellos estén en Arauco o que impiden que estén en donde se está desarrollando la noticia. Pues, exactamente. Entonces sé que muchas veces los equipos de prensa son pequeños, especialmente en medios regionales. Entonces ir con un equipo de prensa a Yeuyeu implica muchas veces quedarse con la mitad del equipo periodístico que está trabajando un fin de semana. Entonces tampoco es algo que ellos pueden hacer. Entonces muchas veces toman el comunicado de prensa que viene de Carabineros de Chile y esa es su única fuente oficial. Y lamentablemente es así nomás la situación periodística que puede provocar una realidad no construida certeramente. Sí, Fernando, para quienes nos están viendo y quieren tener más detalles respecto a este proyecto, ¿hay alguna manera de acceder a él? ¿Está en alguno de los sitios de las universidades para poder conocer un poquito más en profundidad? Está en plataformas sociales. Ustedes buscan Representación Mediática, así se llama. Está en Instagram, está en Facebook. Vamos a buscarlo inmediatamente. Y también está colgado en algunas noticias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también de la UFRO, de la Universidad de la Frontera de Temuco. Es un proyecto bien bonito que tiene muchas aristas, es decir, se cruzan hartas cosas. También se cruza cómo se construye la noticia, la estructura periodística que tienen los canales o las web, cómo se arman la noticia, con qué fuentes, casos fuentes oficiales. De hecho, dentro de los otros datos curiosos está que las redes sociales se constituyen en fuentes para algunos medios. Sí. Eso ya es un poquito peligroso. Sí, no, es increíble todo lo que pudieron realizar. Representación mediática a través de Instagram, ahí para que puedan conocer también en profundidad este proyecto para quienes nos están viendo en esta tarde. Fernando Fuentealba, un gusto que nos hayas podido acompañar acá en la Comunidad del Contenido y que tengas buen retorno. Oye, Connie, muy agradecido de que le den la oportunidad a la divulgación científica. Sé que ustedes como canal siempre han estado muy comprometidos con eso, así que un abrazo grande y felicitaciones para ustedes. Que estén muy bien. Ahí está. Recuerden que esta entrevista va a quedar en tvU.cl y me pongo de pie, señor director, por